Hola, ¿cómo están? Vamos a, vamos a seguir con nuestra serie basada en hechos. Estamos mirando y tratando de ver cómo fue que empezó la iglesia cristiana, cómo comenzó todo ese día de Pentecostés. Y viendo cómo fue desarrollándose los primeros años del cristianismo, buscando en estas experiencias, en estas vivencias de la primera iglesia en Jerusalén y extendiéndose de ahí, principios y verdades que nos ayuden a nosotros a seguir hoy día como la iglesia de Cristo, buscando hacer lo que Él espera que hagamos. Lo que estamos tratando de preguntarnos es cómo fue que un puñado de discípulos llegaron a ser lo que hoy día vemos que es el cristianismo en el mundo. Y especialmente lo que buscamos preguntarnos y responder es ¿cuál es nuestro papel hoy para llegar a ser esa incontable multitud de la cual habla Apocalipsis, que será el pueblo de Dios junto a Él por la eternidad? Estamos buscando en Hechos estos principios, estas verdades que nos ayuden a saber cómo debemos ser hoy como iglesia. Pero antes de mirar el pasaje de hoy día, quiero hacerte dos preguntas. Dos preguntas que creo que son importantes para reflexionar en el texto de hoy día. La primera es, ¿estarías dispuesto a confesarte cristiano y a seguir hablando de Jesús si eso te costara la vida? Si estuviera en juego tu vida por tu fe en Jesús, ¿estarías dispuesto a confesarle? Segunda pregunta. ¿Qué oposición sería lo suficientemente fuerte como para que estés dispuesto a transar en tus principios? ¿Frente a qué oposición estarías dispuesto a transar? Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por la posibilidad que tenemos esta mañana de estar nuevamente juntos a través de nuestras conexiones, Señor, de Zoom, buscando, Señor, poder ser iglesia, buscando poder tener comunión aún en medio de esta pandemia. Y especialmente buscando ser dirigidos por ti a través de tu palabra. Y es por ello que hoy día queremos rogarte nuevamente que tú operes poderosamente en nosotros para que tu palabra nos transforme. En Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a mirar este pasaje. En realidad, este sermón está basado en dos capítulos, capítulos 3 y 4 de Hechos, pero nos vamos a concentrar en el 4. Y el 4 trata de un problema que tuvo que enfrentar la iglesia. Vimos la semana pasada cómo comenzó todo. Cuando llegó el Espíritu Santo a la iglesia, cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos, y Pedro pudo predicar el Evangelio y llamar a la fe y al arrepentimiento a todos los que estaban ahí escuchándole y viéndole en Jerusalén. Los que creyeron y fueron agregados por Dios a la iglesia, vimos la semana pasada, fueron como 3.000. El crecimiento fue explosivo. Muchas personas, de muchos pueblos se convirtieron al Señor, se volvieron a Él en fe, en arrepentimiento y confiaron en Jesús como el Salvador. Pero no todo fue fácil, no todo fue victoria según los ojos de las personas.
en ese momento, porque desde el comienzo aparecieron las dificultades. En el capítulo 3, que no pudimos escuchar hoy día, pero te invito a leer después, Lucas nos cuenta de una sanidad realizada por Pedro en las puertas del templo a un hombre que era lisiado. Eso generó gran asombro en todos los que conocían a este hombre que pedía limosna a la entrada del pueblo. Asombro por lo que Dios había hecho con este hombre. Este asombro, esta maravilla, la maravilla que produjo en las personas, le permitió a Pedro predicar otra vez el Evangelio, esta vez en el templo. Fue increíble la reacción y el resultado de esto. Porque nos cuenta Lucas que más de 5.000 personas creyeron y se agregaron, fueron agregadas por Dios a la iglesia. Pero esto no gustó tanto a las autoridades religiosas judías. En realidad les disgustó bastante. Y así llegamos al capítulo 4, versículo 1 al 3. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Lo que estaba pasando complicó muchísimo a las autoridades del pueblo. Les disgustó, les enojó, les enfureció. Estaban todos allí. Sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos. Todos estos eran las máximas autoridades religiosas y civiles del pueblo de Israel. Estas eran las mismas autoridades que unos días antes habían condenado a muerte a Jesús. Y allí estaban, enojadísimos. ¿Pero qué era lo que les molestaba tanto? Quizás era más que solo una causa. Quizás les molestaba que estos hombres poco instruidos o nada instruidos enseñaran al pueblo. Estos hombres que no pertenecían a estas familias o a estos linajes de los cuales se supone que vendrían los líderes de Israel. Hombres que no pasaron por el prestigioso sistema de estudios que ellos habían establecido. En el versículo 13 del capítulo 4 nos cuentan los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y darse cuenta que no eran gente, que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Pero sin duda el problema mayor no tenía que ver con la falta de preparación de los discípulos, de los apóstoles. El problema mayor para estos gobernantes, para estos líderes, era la enseñanza que los apóstoles impartían. Hablaban de Jesús, a quien los líderes religiosos habían condenado a muerte por hereje. Y si esto no era suficiente, hablaban de él como a alguien que había resucitado. Esto era un problema porque los saduceos, de donde salían los sacerdotes en el tiempo de los apóstoles, no creían en la resurrección. Los saduceos y por supuesto los sacerdotes no creían en la resurrección. Por lo que para ellos estos hombres eran unos herejes, sediciosos. Lo único que producen son revueltas. Y quizás lo más problemático aún es que ponen en duda la autoridad de ellos. Así que les obligaron a comparecer ante ellos y justificar por qué estaban enseñando lo que enseñaban. Ante esto, Pedro les hizo saber por qué hacían lo que hacían. Lo hacían
en el nombre de Jesús. El mismo Jesús les dice Pedro, que ustedes rechazaron, no es otro que el Salvador que Dios ha enviado. Versículo 11 y 12 del capítulo 4. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Podemos imaginarnos por qué estaban tan molestos con los apóstoles. No solo hablaban de la resurrección, algo que ellos no creían, sino que decían que este a quien ellos habían condenado había resucitado y no era otro que el Mesías, el Salvador enviado por Dios. Que ellos, siendo líderes religiosos, no fueron capaces de ver quién era Él y le condenaron a muerte. Los líderes religiosos tenían temor de la reacción que tendría el pueblo ante lo que ellos creían que era correcto hacer con estos hombres. La sanidad del hombre lisiado fue evidente a todos, fue reconocida por todos y lo reconocían como una obra de Dios y alababan a Dios por ello. Así que estaban en serios problemas. Finalmente decidieron que les ordenarían a Pedro y a Juan, con toda su autoridad, a callarse. Verso 17. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. No pueden seguir hablando. Deben callar. Pero el relato de Lucas continúa. Así que fueron llamados nuevamente, dice Lucas, a comparecer ante ellos. Verso 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Las instrucciones eran claras. No podían seguir enseñando acerca de este hombre, de Jesús. Dejen de hablar de resurrección. Dejen de enseñar esa herejía de que Jesús es el Salvador que Dios ha enviado. Estaban ante el sumo sacerdote, quien estaba rodeado de todas las autoridades religiosas y civiles del pueblo de Israel en ese momento. Se trataba del mismo tribunal que había condenado a muerte a Jesús. Si mataron al maestro sin ningún remordimiento y esto no les generó ningún problema, ninguna repercusión, ¿qué harían con sus seguidores? ¿A qué se estaban enfrentando Pedro y Juan al provocar a este grupo? Nadie podía oponerse ante la autoridad de ellos y de sus veredictos. Sin embargo, Pedro y Juan tenían muy claro lo que estaba en juego si ellos callaban y dejaban de hablar de Jesús. Versos 19 y 20. Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El asunto, les dice Pedro y Juan, es simple. ¿A quién debemos temer más? ¿A quién debemos obedecer? ¿Quién debería ser más importante para nosotros? Le dice Pedro y Juan a estos líderes religiosos. Júzguenlo ustedes. ¿Debemos obedecerlos a ustedes
autoridades puestas por Dios sobre el pueblo o a Dios mismo. ¿A quién debemos obedecerle? Nosotros no podemos, que quede claro, le dice Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar. Debemos testificar respecto a lo que ha sucedido, respecto a lo que hemos visto y oído. Ellos entendieron que debían seguir adelante y cumplir con la misión que tenían de dar testimonio, de testificar respecto a lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. La razón es simple. Aunque ustedes son la autoridad sobre el pueblo, le dice Pedro y Juan, sobre ustedes está la autoridad de Dios. Y especialmente, Él ha puesto a Jesús como el único que salva. Verso 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Más amenazas, pero las pruebas de la sanidad eran irrefutables, así que tenían tanto temor al pueblo que les dejaron ir. Quizás a ti y a mí nunca nos toque enfrentar a las autoridades como los apóstoles tuvieron que enfrentarlo. Quizás nunca nos toque poner en riesgo nuestra vida o nuestra integridad por nuestra fe en Jesús o por el dar testimonio de Jesús a otros. Pero debemos reconocer que definitivamente enfrentamos oposición a nuestra fe en este mundo. Y aún a otro nivel, nosotros también somos tentados a callar, por temor a perder lo que este mundo nos ofrece. Quizás no siempre será aceptado el mensaje que debemos comunicar al mundo. Quizás es más probable que la sociedad lo rechace, que lo considere ofensivo. Cuando este mensaje habla de la necesidad que todos tenemos de un Salvador, que no somos capaces en nuestros propios medios, que no somos tan buenos como creemos serlo. O para muchos se trate de un mensaje obsoleto, que habla de historias y de realidades y de pensamientos y de moralidad, que ya pasó de moda. Desde que la iglesia es iglesia, ha enfrentado la oposición a la enseñanza de Dios que debe comunicar. Jesús lo advirtió. Dijo claramente que esto ocurriría cuando definió la función de la iglesia y de los creyentes en este mundo como luz del mundo y sal de la tierra. Y Jesús dijo que muchos preferirían las tinieblas y les molestaría la luz que expone su maldad. Aunque tú y yo probablemente nunca tendremos que defender nuestra causa delante de autoridades como lo hicieron Pedro y Juan, estamos continuamente expuestos a la tentación de guardar silencio, de no hablar de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús enseñó. Un mensaje que es el único mensaje que puede traer salvación a las personas. Continuamente seremos tentados a guardar silencio. La pregunta que debemos responder entonces es la misma que Pedro y Juan tenían que responderse en ese momento. ¿A quién servirás? ¿A quién serviremos? Nuestro llamado es dar testimonio claro y fiel de Cristo al mundo. ¿A quién temeremos más? No podemos y no debemos de dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los líderes religiosos le dijeron a Pedro y Juan, deben callar.
Pedro y Juan le dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero estamos buscando principios que nos ayuden a hacer lo correcto hoy día. Verdades que Dios nos quiere enseñar a través de este tipo de relatos que encontramos en Hechos. Pero para poder ver lo que yo creo que Dios quiere decirnos, enseñarnos, debemos ser honestos. Debemos ser capaces de ver quiénes somos en realidad. De reconocer quiénes somos en realidad. Porque no somos tan firmes en nuestra fe como a veces creemos serlo. Es probable que muchos de nosotros, frente a la pregunta, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tu fe? Nuestra primera respuesta sería, por supuesto. Porque somos muy buenos para decir, serviremos al Señor. ¡Aleluya! Pero corremos el riesgo de quedarnos solo en declaraciones de buena crianza. Nos proponemos hacer lo correcto, pero al enfrentar la oposición, las dificultades, tendemos a ceder. Porque somos muy vulnerables a todo lo que este mundo nos propone, lo queramos reconocer o no. Somos muy influenciables por el medio en el cual estamos. Basta mirar lo que compramos, lo que pensamos, lo que leemos, la forma en que votamos, lo que vemos en televisión. La publicidad se basa en la capacidad de influir en los deseos de la gente. Los noticieros, los medios de comunicación, tienen una línea editorial que busca influirnos. Todo quiere afectarnos, todo quiere influirnos, todo quiere controlar nuestra manera de actuar continuamente. Y debemos reconocer que somos bastante vulnerables e influenciables. ¿Te has preguntado por qué siempre nos quieren dar los resultados de las encuestas? Y yo creo que el mensaje es claro. El mensaje es claro. ¿Quieres ser de la mayoría o quieres ser de la minoría? ¿De qué grupo quieres ser? Y por eso continuamente nos van a dar los resultados de las encuestas. ¿Quieres ser de la mayoría o de la minoría? Porque quieren influirnos. Si somos honestos, tendremos que reconocer que lo somos, que somos muy influenciables, que no somos tan neutros, tan inmunes a las presiones de la sociedad y que finalmente nuestras ideas, nuestros pensamientos están afectados por lo que vemos a nuestro alrededor y lo que escuchamos a nuestro alrededor. Por eso nos vestimos como nos vestimos, vivimos donde vivimos, estudiamos, trabajamos y hacemos las cosas como las hacemos. Si somos honestos, debemos reconocer que somos bastante débiles a las presiones del mundo. Los discípulos habían sido amenazados, Pedro y Juan habían sido amenazados por los mismos que habían llevado a la muerte al Maestro, a Jesús. Y no les había costado nada. Seguían a cargo del pueblo. Entendían que sus vidas estaban en juego. ¿Dónde encontraron las fuerzas para no callar, para seguir dando testimonio de Jesús? ¿Dónde encontraron las fuerzas para no caer frente a esta presión tan fuerte? El texto nos dice que ellos fueron capaces, por el Espíritu, recordemos que estaban llenos del Espíritu Santo, fueron capaces por el Espíritu, el mismo Espíritu que mora en ti y en mí, de ver que Dios es soberano, a pesar de las apariencias, que Él siempre hace su voluntad, a pesar de los líderes de este mundo, a pesar de la oposición que encuentran en este mundo continuamente. Dice Lucas que al salir de este grupo, de comparecer ante los líderes, se reunieron con la iglesia y contaron todo lo ocurrido.
Les informaron de las amenazas que habían recibido, de que no podían seguir hablando en el nombre de Jesús. Y decidieron orar a Dios. Como iglesia decidieron orar a Dios. Y reconocieron que aún la oposición que Dios, su obra y la iglesia estaban recibiendo era usada por Dios para hacer su voluntad. Aún la oposición no escapaba a los buenos propósitos que Dios tenía para su pueblo. Hechos 4, 27. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Aún el evento más dramático, la oposición del mundo contra el santo de Dios, estaba llevándose a cabo según los buenos propósitos de Dios, dijo la iglesia. Y oraron. Y pidieron a este Dios soberano. ¿Qué pidieron? ¿Qué fue lo que le pidieron a Dios? ¿Que se acabe la oposición? ¿Que se acabe el rechazo al mensaje del Evangelio? ¿Que se les haga más fácil hablar de Dios? Mira lo que pidieron, versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Reconocieron que la oposición existiría. Y también reconocieron la debilidad de ellos frente a esta oposición. Y no le pidieron a Dios que eliminara esta oposición. No le pidieron a Dios que las cosas fueran más fáciles, más simples. Le pidieron a Dios valor para seguir hablando de Jesús sin temor al mundo. Valor para poder enfrentar las dificultades, el rechazo y la oposición en este mundo y seguir hablando de Jesús. Dios está formando una nueva comunidad. Y la forma en que Dios ha determinado que esta nueva comunidad se formará es por medio de la predicación del Evangelio. Es un mensaje que a los ojos del mundo podría parecer derrota. Un Salvador que muere en una humillante cruz. Pero a los ojos de Dios y según el plan de Dios, esto es la victoria. Se trata de un mensaje que muchos rechazarán, ante el cual muchas personas se opondrán, incluso organizaciones, sociedades, gobiernos se opondrán. Pero Dios llama a su pueblo a ser fiel en seguir adelante con la tarea de llevar este mensaje, porque es la forma en que Dios ha determinado que salvará a muchos. Ser fiel a Dios implica reconocer que habrá oposición. Pero Él quiere personas comprometidas con su verdad, a pesar de la debilidad en la cual están. Personas que digan obedeceremos a Dios y no a los principios de este mundo. Dios espera que su pueblo pueda decir, que su iglesia pueda decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios te quiere a ti y a mí.
para hacer su buena voluntad en este mundo. Y el secreto para poder resistir y seguir adelante no es confiar en nuestras fuerzas. No es creer que nosotros tenemos las capacidades. No es confiar en nuestra estrategia. La forma de poder resistir y seguir adelante es que con la ayuda del Espíritu Santo veamos y creamos que es Dios quien la lleva, que es Dios quien es soberano, a pesar de lo que nuestros ojos podrían mostrarnos, que seamos capaces por la fe de ver que Dios es soberano y que Él tiene la última palabra en todo. Pero también implica reconocer que somos débiles ante la oposición, ante la influencia de esta sociedad que nos rodea. Y volvernos a Dios, buscando la gracia en Jesús, buscando las fuerzas necesarias en Él a través del Espíritu Santo. Debemos ir a Él y pedirle valor y fuerzas para no callar, para no temer a la oposición, para no temer a este mundo. Como iglesia somos llamados a volvernos a Dios, aferrarnos a Él, depender de Él, para estar dispuestos siempre a dar testimonio de lo que Jesús hizo y enseñó, para que podamos declarar con mucho valor: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El mundo nos dirá: dejen de hablar. Nosotros debemos responder: no podemos dejar de decir lo que Jesús hizo y enseñó. Pero la única manera de poder hacerlo es dependiendo completamente de las capacidades que Dios puede darnos por medio del Espíritu Santo, que mora en todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Que Dios nos ayude a ser la iglesia que debemos ser en este mundo. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias porque eres muy bueno con nosotros. Eres tan maravillosamente bueno, Señor, que no solo nos rescatas en Jesús, sino que también nos haces parte de este plan de rescatar a otros. Si nosotros tuviéramos a cargo de esta operación definitivamente y con honestidad, probablemente no nos escogeríamos a nosotros. Pero tú en tu misericordia no tienes problema en trabajar en personas débiles como nosotros, Señor. Y la razón es porque has dispuesto al Espíritu Santo para que more en nosotros y nos fortalezca, nos ayude, nos capacite, nos transforme para poder llevar a cabo esta tarea. Es por eso que te rogamos hoy día, Señor, que nos des el valor de poder seguir dando testimonio de ti al mundo. Aún en medio de este mundo que sigue rechazándote y que sigue prefiriendo las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a no dejar de decir lo que Jesús hizo y enseñó. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual puedan ser salvos. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén.